Muy bien, el Chulla riobambeño con Gonzalo Godoy, que ha venido acompañado esta vez de sus dos hijos, Paco Godoy y Antonio. Ambos músicos, tenemos ya el gusto de tenerlo acá, a Gonzalo. Le estrechamos la mano de este músico extraordinario. Usted ha tenido muchísimas lides a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Como el hecho de crear una familia tan grande. Sí. 12 hijos. Bajo pedido. 12 hijos bajo Sí. pedido. Y todos músicos, ¿no? Sí, todos son, la mayoría son músicos, compositores. Y también innumerables nietos y nietas que se han vinculado a la música. Que ya están en el arte de la música. Y yo me atrevería a decir que usted probablemente es la cabeza de la familia más musical del país. Así es. ¿No? Por la calidad y por sí. la cantidad de músicos. Sí, claro. Un placer tenerlo. Esta canción que acabamos de escuchar es de Gerardo Arias y Arias. Arias, sí. ¿No? El Chulla riobambeño. Sí. Yo pensé que solamente había chullas en Quito. No, en Riobamba también hay. En Riobamba. Ese tiempo que salió en moda los pasacalles de chullas, hay un pasacalle de un padre compositor dominicano, Hugo de Jesús Moreno, el Chulla del Puyo. ¿Cómo no? El famoso padre Hugo de Jesús Moreno. Periodista también. También pianista. Dominico, ¿no? Y futbolista. Ah, futbolista. Completo, entonces. Sí. Vamos a presentarle inmediatamente a usted un reportaje en el cual consta una parte de su historia de vida, para que el público conozca más a nuestro invitado. Vamos a ver. También esta. Chica Linda, de Carlos Rubira Infante. Todas esas canciones en la música ecuatoriana grabó por primera vez Julio Jaramillo con mi acordeón. He acompañado a los artistas más famosos de ese tiempo, como son las hermanas López Ron, las hermanas Mendoza Soaste, la señora Mélida Jaramillo. También tuve el honor de acompañarle a Carlota Jaramillo. A Carlota Jaramillo le acompañaba a don Gonzalo Benítez, hacía famosos artistas les acompañaba. Mi padre, Luis Gonzalo Godoy, nació en Cicalpa, Cajabamba, provincia del Chimborazo, el 15 de mayo de 1931. Él pertenece a la cuarta generación de una familia de músicos, especialmente de la línea de maestros de capilla, aunque también él tiene otra rama muy musical, Dos Pulgar de San Andrés. Ellos en cambio son músicos de las bandas. Y entonces él tiene una fuerte concentración familiar de músicos. Él siempre ha sido músico y en su genética también es muy evidente su fortaleza musical, su ancestro musical.
además un testigo de la historia de Riobamba, testigo de las fiestas, de las grandes procesiones, de los grandes velorios, traslados, en los cuales la música tenía un componente fundamental. Pero en cuanto a las fiestas, don Gonzalo Godoy es un testigo privilegiado, como le he dicho. Cuando se escriba la auténtica, la verdadera historia de devociones como las del Rey de Reyes, los testimonios de don Gonzalo van a ser reveladores, porque él de primera mano ha conocido muchas realidades detrás de estas manifestaciones. Mi fuerte ha sido tocar el acordeón. Yo he tocado piano, órgano y también un aparatito que se llama melódica. A la iglesia del templo de Santo Domingo vengo todos los días. Y los domingos vuelta toco en la compañía, a las misas de 10:30, toco en el órgano tubular ahí arriba en el coro, con mis nietas y mi hijo Antonio Godoy también, que es músico. Acá a este órgano a tocarlo está viniendo como a casa propia desde hace ya varios años. Supongo que son varias decenas de años y siempre, como usted sabe, están bien cotizado y los fieles pues aprecian tanto no solamente lo que toca, sino la forma como lo toca. En el año 55, ahí me voy definitivamente a trabajar a Guayaquil, pero yo trabajaba ese tiempo en las radios. Y a principio a grabar todo artista que venía de todo el país y teníamos que hacerle el marco musical nosotros. Luego vino la televisión. La televisión, trabajé en el programa Puesta a la Fama. Hasta cuando vine nuevamente ya de Guayaquil, ahí entré a trabajar en otro templo, no en Santa Rosa, sino ya con los franciscanos. Con los franciscanos me invitaron a que trabaje ya de planta en el templo. Entonces me iba solo los viernes a la ciudad de Guayaquil a grabar en la televisión un programa que pasaban el día domingo, se llamaba Puesta a la Fama. Entonces, como ya mis hijos principiaron a tocar, entonces yo les dejaba de reemplazo a mi hijo Mario, mi primer hijo, y mi penúltimo hijo de los 12 hijos, se llama Paco Godoy y Chabelita Godoy. Ellos me reemplazaban en la ciudad de Riobamba. Ha habido una fuerte vinculación con la iglesia. Mi padre es especialista de música sacra, conoce repertorios muy hermosos de este género musical. ¿Por qué participas? El único músico del Ecuador que tuve la suerte de hablar personalmente en la parte de la misa que llama el ofertorio. Entonces, el Santo Padre, que ahora ya es santo, me regaló un rosario y yo le di el disco, conversamos cosas personales. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es muy interesante lo de los sueños de mi abuelito. Yo le he visto durante tantos años, hemos compartido muchísimas cosas juntos y él es de las personas que nunca se rinde. A pesar de la edad, para muchas personas es un limitante, él no. Tú le ves y él sigue tocando, él sigue proponiendo cosas diferentes.
No sé qué pase con el tiempo, pero el tiempo que podamos compartir, que podamos hacer música juntos, para mí siempre va a ser un honor. Allí está una partecita de la vida de este músico extraordinario que hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí. Usted nace en la provincia del Chimborazo. ¿Y a qué edad se vincula con la música? Mi abuelito era organista en el lugar donde yo nací, con ese tiempo curita nomás. José Antonio Mosquera llegó a ser obispo de Guayaquil, de Ibarra. Entonces, como mi abuelito era organista, trabajó con él mucho tiempo. Y en el año 38, ya mi abuelito viene a Riobamba a trabajar en el barrio de Santa Rosa. Un barrio muy tradicional en Riobamba, ¿no? Sí, muy popular el barrio. Y entonces yo me crié en ese barrio. También como ya vinieron los dominicanos, yo estaba de 7 años. Entonces yo tenía la opción al melodio, no piano ni el acordeón, sino el melodio. Que es un instrumento previo, ¿no? Sí, claro. Más con sencillo, teclas. quizá. Es decir, más tradicional. Más tradicional. Porque antes no había los órganos que hay ahora. Claro. Y peor, los acordeones eran escasos. Entonces usted aprende en el melodio. En el melodio que tenía mi abuelito. Y 7 años. Sí. Iba a la escuela también. Claro. Entonces... ¿Iba a escuela religiosa? No, particular, la Nicanor Larrea, era en Riobamba. Entonces los padres me llegaron a querer porque mi abuelito vuelta tocaba particularmente, había mucho piano y les llevaban a las fiestas, a que amenice las fiestas. Ese tiempo venía la música impresa de París, de Estados Unidos. Ese tiempo era en moda el Charleston, la conga. ¿La conga? ¿Recuerda alguna conga? Mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va. Claro, es una bella conga tradicional. Sí. Entonces yo ya tocaba. Cuando él iba a los compromisos que él decía, a veces me llevaba, pero ya era hora porque no había misas a la noche, sino eran unos rezos, unas ceremonias especiales, claro. Entonces él me mandaba de la farra a la iglesia, yo ya les reemplazaba. Porque él se quedaba tocando en la farra y capaz que tomando algún copetín. También, entonces yo le cuidaba. y la llamada tradicional huanja, yo regresaba nuevamente. Sí. Y la huanja quiere decir lo que le brindan a uno. Entonces antes le daban para que lleve a la casa, supongamos la torta de los novios, de la quinceañera. Se regresaba con algo más. Sí, entonces daban muchos dulces. Entonces yo era para mí la alegría. Es. Vamos a hacer una pausa brevísima. Estamos conversando con Gonzalo Godoy, este músico extraordinario, cabeza de familia de una cantidad enorme de músicos destacadísimos. Ya venimos. Cuando volvamos, conozca el pacto que hicieron Julio Jaramillo y Gonzalo Godoy. Cuando tú te mueras, si te mueres en Guayaquil, yo te vengo a tocar en tu misa. Ya estamos de vuelta con el músico y acordeonista Luis Gonzalo Godoy, ¿no? Luis Gonzalo, ¿no? Sí. Y luego nos va a contar algo, porque sus dos nombres en un momento dado generaron una confusión. Sí, claro. Le hemos pedido que estuviera con el acordeón. Este es un acordeón Hohner, ¿no? Alemán. Es un alemán muy bueno, de estos ya probablemente no ya fabrican. Pero usted empezó con el melodio y después, ¿cuándo llega al acordeón? Como era toda la vida ha sido caro los instrumentos, ese tiempo pues era muy escaso porque
después de la Segunda Guerra Mundial, les mandó al suelo los de la guerra, ¿no? La industria alemana. Claro, se entonces ya deterioró. no, pianos, había muchos instrumentos de esta marca. Sí. Pero como éramos pobres, yo no tenía ya murió mi abuelito y se llevaron los herederos del melodio, que yo más quería. Y usted se quedó sin instrumento. Sin instrumento. Ensayaba solo en la iglesia porque luego que muere mi abuelito Agustín Godoy Velarde, yo le reemplacé a él. En la iglesia. En la iglesia, hasta cuando me casé. Entonces yo me casé en el 54, tuvimos el primer niño que se llama Mario Godoy. Claro, y destacado investigador de la Sí, música y músico extraordinario. Sí, también le enseñé yo a Mario y a Paco también. Claro. Entonces, una oportunidad que hubo, ya le conocía al señor Néstor Aguayo en Riobamba. Me hice amigo. Al músico, ¿no? Cantante. 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 Y llego a Guayaquil de una manera casual y me topo con él. Como ya éramos amigos desde Riobamba, entonces él me dijo que me quedara en Guayaquil porque necesitaban un acordeonista. Trabajaba él con los hermanos Castro, las arpas. ¿Y él forma luego el dúo Aguayo-Guayamabe? Y ya tenía. Ya estaba. Ya, porque él era... ¿Usted se integra al dúo? Sí, ellos habían sido militares, Néstor Aguayo. El Guayamabe era de Durán, pero fue a cumplir la conscripción en la península de Santa Elena. Entonces, de castigo le mandan a cortar el pelo a Guayamabe, y Aguayo era peluquero. Ahí se conoce el dúo. Entonces, como un dúo famoso con el cual usted llega a grabar. Sí. Como haya visto Guayamabe la guitarra, ha dicho, ¿quién toca la guitarra? Yo canto, le ha dicho. Y se armó el dúo. ¿Y qué es lo que tocó usted en ese momento con ellos? Todavía no, todavía. No, pero cuando llega a grabar un disco, Gonzalito... yo grabé el primerito, este disco dio fama. ¿Por qué, Dios mío? Muchas canciones grabé solo con él. Pero llega usted también a grabar con JJ, ¿no? Claro, pero primero grabé con Aguayo Guayamabe. Entonces, cuando ya está formado el dúo Aguayo Guayamabe, era comedido Julio Jaramillo con los artistas, iba a la radio, tenía deseo de grabar. Todavía no había despegado JJ. No. Grabó por primera vez una canción para un partido político, claro, del CFP. Para el CFP. Sí, pero no pasó nada. Un pedido de Carlos Guevara Moreno. Sí, él era el líder. Entonces luego para el mercado, para una marca Cóndor, graba Pobre mi madre querida y otro valsecito que no recuerdo. Pero ¿y podemos escuchar lo que usted tocó con JJ? Entonces, cuando todavía vivía Olimpo Cárdenas yo voy a contar completo. Vivía en Guayaquil todavía Olimpo Cárdenas, ese es un famoso. Claro. Pero se va a Colombia y graba todas las canciones que se puso en moda en el Ecuador. Primero el Julio grabó boleros, valses, unos lindos valses, todo lo que había grabado Olimpo Cárdenas en Colombia. Para la música ecuatoriana, ahí me llaman a mí y grabamos, por ejemplo, esto. Entonces gustó mi trabajo y seguimos grabando algunas canciones. Y cuando había presentaciones en las radios, porque había buenas emisoras, entonces trabajábamos en las radios, pero ya en vivo con el Julio Jaramillo. Fantástico. Gonzalo, quiero invitarle a que veamos estos otros videos que hemos preparado. Aquí tenemos Sagrado, Dinastía, Aerófono, Luis Gonzalo Godoy. ¿Por dónde quiere empezar?
El Sagrado. Vamos por Sagrado. Muy bien, vamos a verlo. Un maestro de capilla es un músico encargado de la liturgia, de musicalizar la liturgia dentro de las ceremonias religiosas. Al mismo tiempo es el encargado de manejar los grupos instrumentales o corales que se pueden dar dentro de la iglesia, pero también de componer aquellas obras sustanciales que se estrenaban sobre todo en Semana Santa y en Navidad. Los maestros de capilla aparecen en el Renacimiento, en el Barroco europeo, pero evidentemente también en el Ecuador. Allá por 1551, cuando se inaugura el Colegio de San Andrés, aquí, hecho por los franciscanos, ahí aparecen nuestros primeros maestros de capilla que estudiaron el canto llano, que estudiaron el coral gregoriano europeo y que pusieron sus obras a conocimiento de todos los feligreses de nuestras iglesias. Don Gonzalo Godoy pertenece a la cuarta generación de músicos de su familia. Y luego de don Gonzalo vienen 2, 3 generaciones más, mire usted. Don Gonzalo es muy reconocido porque en su trabajo musical, no olvidemos, acordeonista, grabó muchos discos con Julio Jaramillo, pero claro, esta faceta que es muy importante en la creación musical y en su quehacer musical del maestro Gonzalo Godoy como maestro de capilla en algunas iglesias de Riobamba, incluido aquí en la iglesia de la Compañía y en algunas otras iglesias del país. Entonces podemos ver en la figura de don Gonzalo Godoy ese gran aporte de un gran gestor y un gran creador musical ecuatoriano. Allí está usted de toda la vida, desde niño. Sí. Está en las iglesias. Veíamos en el perfil que usted todos los días va a Santo Domingo y el domingo va a la Compañía. Sí, a la Compañía. ¿No? Supongo que será famoso, ¿no? Pero va también a los conventos de monjitas. Sí, también. ¿Sí? ¿A dónde me solicitan? ¿Es verdad que se puede llamar al teléfono a su casa y preguntar, ¿está el rey de las monjitas? Pero como charada. Le quieren mucho, me han dicho, ¿no? Sí. Es que yo sé toda la música tradicional. Entonces, como aquí los santos, por decirlo, hoy día es Santo Domingo, festejan a Santo Domingo. Entonces yo sé todas las canciones y luego le enseño una canción que... Magnífico. Entonces me ocupan por yo saber, a veces me llaman por teléfono porque estamos tocando en el órgano del coro en tubular, en la Compañía. Un órgano que tendrá, si quiere, unos 4 siglos. Sí puede ser. Entonces los que tienen dinero pues acuden que les toque el órgano, la marcha nupcial para las novias más que todo. Pero no me gusta. ¿Por qué? Porque se pasa mucho tiempo, no vienen los novios, la novia. Entonces después Usted llegó a tocar una marcha fúnebre, ¿no?, a Julio Jaramillo. Sí, hicimos un pacto. En el sepelio de él. ¿Qué pacto fue ese? Fuimos a tocar donde el papá del señor Novoa, que era candidato a la presidencia. Ajá. Entonces no nos pagaron. Fuimos al segundo día, pero yo le dije, yo voy a estar a las 11 en San Francisco tocando una misa. Entonces ahí el Julio había escuchado esa marcha que se llama Las Catacumbas. Cuando ya me desocupé de la misa, ahí me estaba esperando el Julio y nos fuimos a cobrar, pues no. Y ahí dejamos la guitarra también y el acordeón porque ya era bien de noche y él no tenía dinero. Entonces por ahí yo tenía, ese tiempo cobraban 5 sucres la carrera de carro. Ajá. Yo le di para el carro, para el taxi. Quedó ahí los instrumentos, fuimos a cobrar, han estado en lo mejor. Y entonces se armó la farra con Se los dos armó músicos. Nuevamente. Ahí a la tarde le digo al señor, sabe que ya nos vamos, ya estamos cansados, por favor que nos cancele. Entonces nos dio un buen cheque, pero ¿a dónde le cambiábamos? Es que fuimos a un restaurante que era amigo
era de Chimborazo también. Y ahí pudieron cambiar el cheque. Sí, fuimos acá. Dice, el Julio dice, casi me hiciste llorar, dice él. Con esa marcha. Con esa marcha. Entonces, después que habíamos tomado bastante whisky, nos fuimos de ese tiempo, había un traguito Perla, a tomar trago. Allí usted hace un compromiso con él. ¿Cuál es ese compromiso? Ese compromiso. Gonzalito? Entonces, yo le dije, si quieres, hagamos un pacto. Cuando tú te mueras, si te mueres en Guayaquil, yo te vengo a tocar en tu misa. Y si yo me muero, te vas a Riobamba. Porque hay una fotografía donde usted consta, ¿no? Adelante con el acordeón. Sí. Y salió al segundo día del cortejo sepelio, fúnebre, ¿no? al segundo día del traslado. Gonzalo, vamos a hacer una pausa brevísima. Hablamos con Luis Gonzalo Godoy, este músico destacado que es parte de la historia de nuestro país. Ya venimos, no se vayan. Al volver, disfrute de las ocurrencias de Gonzalo Godoy, recordadas por su hijo Paco. Don Gonzalo, ¿y toca todavía? Pero mi padre le contesta, si se dejan, ¿por qué no? Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando la presencia de Luis Gonzalo Godoy y de sus hijos también. Habíamos dicho al principio, esta familia Godoy tan musical tiene ya 6 generaciones, ¿no? Usted es parte de la 4ª generación, sí, ¿no? Pero detrás suyo estaba una orquesta famosa en Riobamba, Los Ángeles del Infierno. Sí. Así era, ¿no? Sí. Una orquesta que hacía bailar a la gente de entonces. Sí. ¿Qué tocaban? ¿Podría recordar alguna de esas melodías? Que tocábamos de ese tiempo, había los porros, famoso ritmo colombiano. Se puso en moda. Supongo que eran fiestas que duraban muchas horas. Por lo menos se hacía el contrato con la base de 5 horas. Luego nos amanecíamos. Hasta que el cuerpo aguante. Sí. ¿Cuánto podía ganar un músico entonces? Ese tiempo un artesano ganaba 8 sucres diarios. ¿Y un músico? 10 máximo. Pero el músico ya cobrábamos 10 la hora. Caramba. Sí. O sea, era importante, claro, económicamente hablando, sí, ser músico. Y en Guayaquil me pagaban 50 la hora. Ahí bailan más y pagan más. Sí. Y entonces fue compartiendo con sus hijos esta historia de vida, ¿no? Mario, el primero, sí, sí, empezó musicalmente, pero luego vino Paco, ¿no? Este músico tan reconocido y querido en nuestro medio. Paco, ¿de cuánto sirvió la enseñanza del padre? Estoy muy emocionado de este programa que se lo dedique a mi padre, el maestro Luis Gonzalo Godoy, que por palabras de muchos medios y prensa se lo ha dicho, una gloria viviente de nuestra música. Realmente para mí es un orgullo pertenecer a la dinastía de la familia Godoy y gracias, mi querido Rodolfito, por habernos invitado. Bueno, la verdad es que hasta cierto punto es una gran responsabilidad ser Godoy, porque ya es sinónimo de música en el Ecuador. Y de buen músico. Además, ¿no? Claro, yo desde que tengo uso de razón tengo la dicha de tocar el piano. Mi primer maestro, mi padre, Gonzalo Godoy, y por supuesto también mi hermano mayor, Mario Godoy Aguirre. Luego, como ustedes saben, pues por el apoyo que me ha dado mi padre con Antonio, venimos a vivir en Quito, así que realmente para mí es un orgullo. Qué bien, nos alegra inmensamente y tiene un muy buen humor, ¿no, Luis Gonzalo? Sí, él siempre... ¿Algo para recordar? Mi padre siempre es en el momento, improvisa las bromas y eso es bueno porque eso le da a él juventud,
Nadie cree la edad que él tiene, a 83 años. Recuerdo, andábamos por el... Me ha dicho que hay admiradoras que le dicen que tiene 38. Seguramente. Pero al revés. Resulta de que andábamos por el centro histórico con mi padre, caminábamos en una hermosa mañana y de pronto le vimos que venía hacia nosotros el maestro René Bonilla, el hijo mayor del compositor quiteño Carlos Bonilla Chávez. Y claro, los abrazos y los saludos, nuestros grandes amigos de toda la vida, que hace como 20 años mi padre tocó con René Bonilla en esos festivales del Banco Central cuando cantaba el Oro Reyes y toda esa gente, y don Carlos Bonilla. Entonces le dice René Bonilla a mi padre, le dice, don Gonzalo, ¿y toca todavía? Y eso a un músico no se le debe preguntar, ¿no? Pero mi padre le contesta, si se dejan, ¿por qué no? Muy bien, vamos a conversar también con Antonio. Antonio, ¿cuándo empezó la música? ¿Cuando el padre le puso una guitarra o un instrumento al lado o cuándo fue esto? Creo que fue antes porque mi casa era muy musical y en mi casa llegaban grandes figuras, especialmente del Ecuador. ¿Quiénes? Por ejemplo, lógico escuchar ahí al dúo Aguayo Guayamabe, a Julio César Murillo, a Messi Borja Gallegos, a Pepe Jaramillo. Siempre tenían que llegar a Riobamba a buscarle a Gonzalo Godoy. Y se me fue quedando esta gente que para mí han sido siempre referentes. Y lógicamente ya viene la afición y que hay que cantar y escuchar y no puede estar uno impávido escuchando lindas cosas. Cosas de la vida. Mi papi me regaló la primera guitarra, claro, y haz así, pon así. Se me quedó el gusto. Con Paco casualmente vinimos a estudiar acá. No era mi intención estudiar música, pero de pronto me dicen, señor, usted también va a dar la prueba en la Orquesta Sinfónica. Digo, pensé que por la edad no podía. Digo, sí se puede. Dice, claro, di la prueba y por suerte me aceptaron. Éramos compañeros con Paco, así fui forjando la musicalidad. ¿Y es posible ahora escucharles alguna canción de nuevo? Claro. ¿Cuál? Di que me quieres de Aguayo Guayamabe, entonces. Muy bien, Gonzalo, pero además me dicen que a usted le encanta una canción en particular. ¿Cuál de ellas? ¿Y esa cómo se llama? Faltándome tú. Faltándome tú. ¿Y es verdad que toca con la familia? Sí, claro. Sí, ¿no? Con los demás miembros, claro. con voces femeninas también. Sí. Aquí tenemos a Marilyn y su hija Chabelita. Pasen, por favor. Vamos a... Y ella es otra nieta, ¿no? Sí, ella es otra, Ana Rosa, pianista. Muy bien. Todos los Godoy. ¿Y qué le ha pasado a Marilyn? Bailando. Bailando mucho, ¿no? Metió la pata. Metió la pata. Bueno, les dejo entonces para que podamos escuchar esa canción que tanto le gusta a Luis Gonzalo Godoy, Faltándome tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda
quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Muy bien. Los Godoy musicales, increíbles. Chabelita, bella voz, ¿no?, que hemos podido escuchar, no había tenido antes esa oportunidad. Y claro, no podía ser de otra manera, siendo Luis Gonzalo Godoy el que ha generado toda esta emoción familiar y musical. Vamos a mostrar inmediatamente otro de los videos que tenemos pendientes. Vamos a ver qué es lo que podemos en este instante mostrar. Quizá Dinastía, ya que estamos hablando de estos músicos tan destacados. Veamos, Dinastía, ¿de qué se trata? Y luego haremos una pausa para, al volver, seguir conversando con Luis Gonzalo Godoy. Ya venimos. Yo soy la sexta generación de Gonzalo Godoy. Soy violinista clásica, pero gracias a mi abuelito, el papito Gonzalo, aprendí a tocar música ecuatoriana desde que tenía uso de razón. Él me empezó a enseñar los carnavales y me decía, Guambrita, saca el violín. Y pues yo en ese momento no sabía de música, de partituras, de tonalidades, pero solo sabía que pertenecía a esta herencia musical muy importante, muy marcada, y pues que tenía que tocar música con mi abuelito. Y pues siempre le agradezco a él por haberme enseñado esta música y haber compartido este legado musical conmigo. Vivo ahora en Stamford, Connecticut, en Estados Unidos, y mi proyecto de vida es la organización Intake, Instrumentos Nativos, acogiendo lo clásico, donde buscamos mezclar la música clásica, los instrumentos nativos de varias culturas, hacerlos clásicos, relevantes e inclusivos ante todas las audiencias. Por trascendencia ya, mi bisabuelo Agustín Godoy era organista famoso ya en la antigua Riobamba. De hecho, también tiene su vena de compositor y le hace a mi abuelo una canción, Viviendo no más molesto, Simonita. Mi abuela Simona, que precisamente con su hija Zenobia Godoy eran cantoras de la iglesia de San Andrés. Eso se va transmitiendo con mi abuelo Ángel Serafín Pulgar, que nos van inyectando esa musicalidad ya genéticamente. Mi padre, al engendrarnos, también nos involucra al compartir en su hogar con los artistas que son nuestros amigos. Precisamente nace ahí la empresa Arabec para realizar las producciones fonográficas que ya pasan de un centenar. Nuestros hijos, nuestros sobrinos siguen ese legado, por lo que ya son varias generaciones de este arte. Así podemos tener gente en los Estados Unidos que está haciendo música y aquí en el Ecuador que tratamos de seguir el ejemplo y la huella del maestro Gonzalo Godoy, mi padre. En el siguiente bloque de La Caja de Pandora,
Disfrute junto a nosotros de las inigualables interpretaciones de Gonzalo, Paco y Antonio Godoy. Ya estamos en el último bloque de La Caja de Pandora, programa esta vez dedicado a conocer la historia de vida de Luis Gonzalo Godoy. Nos emociona a todos ver a familias reunidas, cantando y disfrutando también, ¿no? Supongo que a usted, siendo el padre de esta familia numerosa... Para mí es un honor, claro, para mí es un honor. ¿Y qué hace usted para que todos los nietos o casi todos se involucren en la música? ¿Les dice algo en el oído? Sí, ¿O es por mutus propio, por voluntad propia? Es voluntad propia y también yo les indico que hay que tener paciencia, que no se alarmen de gana, que las cosas es lo más fácil, de no nadie supiese, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, les hago una comparación con un cantante que canta en el bus, pero ya es cantante. Es un cantante claro. Que en las aceras o en cualquier lugar. Igual es un cantante. O en cualquier fiesta, ¿no? Unos buenos y otros malos. Exacto. ¿No? Entonces, pero de todas maneras hay que estudiar más que todo el tono donde van a cantar si es cantante. Muy bien. Tenemos un video adicional, Luis Gonzalo, vamos a abrirlo. Es aerófono. Veamos de qué se trata. El acordeón es un instrumento que viene de Europa. Han habido varias fábricas, como la Hohner de Alemania. Este acordeón es un Hohner alemán. La empresa original desapareció en la Segunda Guerra Mundial, pero son unos acordeones tan bien hechos, tan bien fabricados, que los que existen detrás de esa época hasta el día de hoy suenan como este acordeón Hohner, que realmente son una joya invalorable. Cuando uno toca un piano, aplasta una nota, suena suave o duro según cómo le aplastó. Si aplastó duro, suena duro. Si aplastó suave, suena suave. En cambio, en el acordeón hay una diferencia, porque una nota puede ir sonando suave, duro, la misma nota que yo toqué, solo con el movimiento del fuelle, es decir, esto. Ustedes vieron, toqué suave, fuerte y otra vez suave, la misma nota que toqué. Eso es lo que le hace mágico al acordeón, un instrumento por demás expresivo. Un acordeón cuesta 2 veces el sueldo básico, yo más o menos le hago esa referencia, porque hace poco yo pregunté, pero esos acordeones modernos, $600, $700 actualmente, que estamos hablando de 2 sueldos básicos. De igual manera, pues, en las épocas cuando recién llegaron años 20, 1920, 30, 40, también valía como 2 sueldos básicos, pero depende del tamaño del acordeón, porque algunos pueden llegar a valer hasta 4 o 5 sueldos básicos del Ecuador, $1.500, $2.000, pero ya un acordeón que es clásico, esto es lo que quería yo subrayar, estos acordeones que ya no se fabrica, que ya no se consigue, pueden llegar a valer $3.000, $5.000 y hasta $10.000. Sin duda el maestro Gonzalo Godoy primeramente es un excelente músico, porque el músico es nato y él tiene esa magia, esa esencia, ese don divino que da Dios y que nace ya con él, con la natura. Él es músico, aunque haya leído o no leído la música, igual era músico, y ese es el caso de Gonzalo Godoy, con un oído absoluto. Ahí tiene. Esa apreciación de Paco es muy interesante. Usted tiene un oído absoluto. Sí. ¿No? ¿Qué representa eso en la música? ¿Tiene acaso la capacidad de tocar cualquier género, cualquier melodía? Claro. La descendencia hace a la persona, por ejemplo, en cualquier oficio, en cualquier arte, es la descendencia. Gonzalo, hay algo que yo quiero preguntarle, siempre he querido hacerlo. ¿Cómo se grababa antes los discos? Había un solo micrófono, pero una suma de músicos alrededor de él. ¿Cómo lo hacían? Por lo menos eran 2 segunderos, un bajista, el acordeón o saxo,
violín, lo que sea, como decir, llaman punteros. Pero lo que más he grabado yo es con un puntero y el saxofonista de Lucho Silva. También tuve el honor Afamado Lucho Silva. Sí, con el señor Torres también grabé de Cuenca. Y ese tiempo había un solo micrófono, no había tanta técnica como hay ahora. ¿Y cómo hacía? Supongo que usted tenía que entrar en medias para moverse en medio de la yo me grabación. sacaba los zapatos y en la parte que tenía que yo ejecutar el acordeón, me acercaba en medias para no hacer ruido el suelo. Porque si no les botaban del estudio. Claro. ¿Y demoraba mucho tiempo la grabación? ¿Cuántas horas podía durar una melodía para ser grabada? Por lo menos en la noche se grababa 2 piezas, pero en 5 horas. O sea, 2 horas y media por melodía, más o menos. Sí, a veces más rápido la primera, a veces más rápido la segunda. ¿Y Julio Jaramillo podía él grabar él sí rápidamente? Sí, él no había problema. Se dice que tenía una versatilidad, ¿no? Una gran memoria musical. Sí, él era fijo y había músicos que pasaban mal la noche, también tomaban, entonces se volvían nerviosos en el momento de la grabación. Otro particular es que había que el técnico era norteamericano. Y cobraba por horas. Por horas, claro. Entonces él quemaba el tiempo, pues los fregados éramos los músicos. Claro, quemaba el tiempo para que le pagaran más. Exacto. Entonces había gente que no salían grabando. Por más que sea, repite, ya les venía, decían, enronquecerse y ya no podían. Claro, si además tomaban tanto. También, claro. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido muy grato poder conversar con usted, ¿no? Este programa nos permite, por lo menos, entender una partecita de su historia de vida. Una historia de vida muy agitada, musicalmente hablando, intensa, pero también provechosa. Vamos a quedarnos con la música final. Va a tocar precisamente la canción Despedida, autoría de Gonzalo Godoy. Y Serafín Pulgar. A ustedes, amigas y amigos, un gran abrazo les mandamos desde la Caja de Pandora. Les recordamos que es necesario que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter y de Facebook para que podamos seguir soñando en la televisión pública entre todos y todas. Nos quedamos con la música.
Felicitaciones, el programa de Marabú, como todos los de la Caja de Pandora, excelente. Orgullosa de la gente de mi país. Este programa no solo ha sido de entretenimiento, sino de aprendizaje. Alicia Galárraga.